Nuestros mensajes que tienen que ver con Apocalipsis, ¿ok? Estamos trabajando con el libro de Apocalipsis y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 4. Todavía estamos en el capítulo 4. Son 3 mensajes para los capítulos 4 y 5. 3 mensajes. Apocalipsis trae mucho contenido y vamos a estar un buen tiempo trabajando con Apocalipsis. Y ya hemos leído este pasaje en varias oportunidades. Ustedes pues lo tienen ya fijado. Saben ustedes que este pasaje de Apocalipsis del capítulo 4, específicamente el 4, todavía no hemos tocado el 5. El 4 habla sobre toda la magnificencia de la gloria de Dios en el cielo, todo lo que lo rodea, sus ángeles, los ancianos, los candeleros, las estrellas, las 7 estrellas, los 7 espíritus, todo lo que está allí alabándole, aquellos seres llenos de ojos por detrás y por delante, todas aquellas cosas de las cuales hablamos un poco ya en las semanas anteriores. Hoy nos va a tocar ver algo diferente a lo que vimos la semana pasada, pero que tiene que ver con la gloria de Dios también. Solamente vimos cómo es la magnificencia de esa gloria, cómo se ve el Señor rodeado de un arco iris, qué significaba ese arco iris. Hoy también vamos a tocar un poco de ese arco iris, pero hoy vamos a hablar de su autoridad. Vamos a hablar de su autoridad. No vamos a hablar solamente de esa alabanza inaccesible de los cielos, pero sí quiero repetir que Juan estaba allí en el mismo lugar. Dios le dice, sube acá, le dice a través de la voz del ángel, sube acá para que tú veas las cosas que han de suceder. Ahora ya no estaba con los pies sobre la tierra, escribiendo, enviando pues aquellas 7 cartas. Escribe al ángel de tal iglesia y vimos aquellas 7 cartas con sus elogios y con sus sentencias. Después Juan es pasado a otra dimensión, una dimensión en lo alto que no se ve desde la tierra. Por eso tuvo el Señor que llevarlo arriba, a los cielos. Desde los cielos él veía todo lo que pasaba en esa dimensión de los cielos y todo lo que pasaba también y todo lo que va a pasar en la tierra. Qué privilegio tuvo Juan, ¿verdad que sí? Un privilegio tremendamente grande, tremendamente grande. Siguiendo hablando un poco de lo anterior, estábamos enfocados entonces en aquel escenario celestial, pero yo quisiera que todos ustedes pudieran entender que la adoración como estilo de vida de nosotros, la adoración al Padre, ¿verdad? La tenemos que observar en el propio cielo. Hasta que nosotros no observemos la adoración tal cual como es debido, y solamente la fijemos en lo que hacemos nosotros aquí, que si visitamos una iglesia y en aquella iglesia hacen tal cosa, que si visitamos otra iglesia ya no hacen esto, y que por qué las cosas que se hacen aquí. La adoración que se hace aquí, hermanos míos, les voy a decir que apenas es una sombra, un reflejo de lo que vamos a hacer allá, y una sombra muy pobre de lo que vamos a hacer en el cielo. Por eso yo le ruego a la iglesia de Brook Hills, aquí a la iglesia hispana de Brook Hills, que mire la adoración celestial y copie la adoración celestial. Que mire aquella adoración con aquel gozo tremendo, con aquella alabanza, con aquel poder de aquellos seres celestiales adorando al Altísimo, porque es el mismo Dios al que adoramos. Y aunque no les vemos aquí, y ellos a lo mejor allá sí le están viendo, y digo a lo mejor porque no sé si están viendo solo a Jesús,
nosotros tenemos que mirar a Dios cuando lo alabamos. Nosotros que tenemos que ver a Dios, que ver al Señor Jesús, que ver al Espíritu Santo cuando le adoramos. Si no lo hacemos, estamos simplemente lanzando piedras al vacío. Estamos simplemente tratando de remar en un mar sin remos. Es difícil poder entender de que nosotros adoremos sin fijarnos en la adoración que Dios está reclamando de nosotros. Por eso es que Jesús dice en Mateo que adoraremos al Padre. Nosotros, aquí, nosotros adoraremos al Padre, en Juan, adoraremos al Padre, Mateo no, Juan, perdón, en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que es en el cielo y esa es la adoración que tenemos nosotros que imitar. Vamos a ver de qué se trata esta adoración. Vamos a ver, hemos visto ya mucho de esto, pero vamos a ver en esta visión de adoración ahora la autoridad de la persona a la cual estamos adorando. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 5 de Apocalipsis. ¿Tienen Biblia todos? ¿Sí? ¿Seguro? Yo quiero que la levanten así en su mano, su Biblia. Así todos, por favor, levanten su Biblia en su mano. Ajá, qué bueno, qué bueno. Se ve un bosque de brazos con muchas hojas en esos árboles que son sus brazos. Qué bonito. Si tuviéramos más gente, ustedes pudieran ver. Qué bonito es ver desde aquí a todos con su Biblia levantada. ¿Ok? Así que practíquenlo siempre. Capítulo 5 capítulo 4, versículo 5 dice: del trono salían relámpagos. Estoy leyendo de la versión Nueva Internacional. Estruendos y truenos de los 7 espíritus de Dios. Repito, del trono salían relámpagos, estruendos y truenos de los 7 espíritus, de los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? Aquí en la visión de Apocalipsis empezamos a ver quién es la persona de Dios. En primer lugar, esta escena nos está diciendo que Él es el juez. En primer lugar nos está diciendo que Él es juez de todos los hombres, de todos los hombres. Todos los juicios que vamos a leer en los capítulos que siguen siempre vienen desde el trono de Dios. No hay un juicio que no se haga desde un lugar específico. Cuando estamos en la corte, el juez está detrás de su podium y allí en su silla él está llevando un juicio a una persona en la corte. El juez tiene que estar en su lugar para poder hacer juicio. ¿Ok? Y aquí vemos que todos los juicios que podamos leer de aquí hasta el final de Apocalipsis vienen desde el trono de Dios. Apocalipsis 4:5 dice que del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Relámpagos, estruendos y truenos. Los que vivimos aquí en el estado de Alabama, para nosotros no es raro esta expresión, ¿verdad? Para algunos es raro esta expresión, relámpagos, estruendos y truenos, con tantas tormentas que siempre nos persiguen por aquí, sin contar los tornados que puedan entrar. Cuando nos dicen que va a haber tormenta y empieza a caer, lo primero que vemos es que se nos va la señal de la televisión, y aunque quisiéramos saber exactamente cómo está la tormenta, a veces no podemos saberlo porque no tenemos señal de lo fuerte que son las tormentas acá. Y gracias a Dios que en este país hay todo un equipo tan grande que cubre toda la nación y más allá de la nación para decirnos cómo se encuentra la situación en cualquier lugar de nuestro país aquí en los Estados Unidos. Qué interesante. Algunos de esos truenos verdaderamente nos despiertan por la noche y tiembla la casa, a veces vibra todo porque cayó un rayo muy cerca de nuestra casa.
Así que imagínense las convulsiones celestiales que hay en este momento, que salen desde el trono de Dios. Los truenos y relámpagos son las amenazas de Dios contra los pecadores. Eso es lo que la figura de los truenos que salen del trono de Dios. Esa ira de Dios, ese juicio de Dios contra el pecado, contra el pecador. Los truenos y los relámpagos que salen del trono de Dios también predicen juicios que van a venir. Vendrán juicios. No es como decía mi mamá o mi abuelita cuando había un trueno y yo estaba pequeño y decía, no, lo que pasa es que a papá Dios se le cayó algo en el cielo y sonó muy duro. En algunos casos decían, no, es que Dios se está mudando, se está cambiando, se está moviendo de lugar, se está moviendo de una casa a otra casa y está haciendo mucho ruido. He conocido gente que tiene tanto temor a los truenos y los relámpagos que se mete debajo de su cama. Se esconden en el closet, como si ahí no fuera a llegar nada. No obstante, hermanos, no obstante de esta presentación de Dios como juez, vemos que por su temperamento y a pesar de su ira, es el único juez que está lleno de misericordia. Es el único juez lleno de misericordia. Podemos encontrar a lo mejor en la historia de muchos países jueces que han sido muy buenos, que han tenido mucha misericordia, pero a fin de cuentas tienen que cumplir con lo que está escrito en la ley. Pero como la ley de Dios depende de Él mismo, en su misericordia Él no la violenta, Él solamente la puede suavizar para nosotros. Y miren, realmente cuando hablo de suavizar estoy diciendo que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ya Dios no descargó su ira contra aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo, no obstante, por el pecado que podemos cometer nosotros luego de ese acto de fe, cuando estamos en los caminos del Señor y somos desobedientes o cometemos errores contra Dios, Él también nos va a hacer sentir el peso de su disciplina, mas no de su ira. Gloria a Dios. Ya no tengan temor, la ira de Dios no va a caer sobre ustedes. Gracias a Dios que la ira de Dios no cae sobre mí. La ira de Dios, hermano mío, es como el dedo meñique de Dios. Este pequeñito dedo de su mano es su ira. Si Él pone este dedo sobre mí, me va a destruir, me va a destrozar. Pero Él no pone su dedo ya sobre mí. Pero sí me disciplina porque me ama. Y aún así entiendo que la disciplina de Dios es fuerte. Es fuerte. ¿Cómo no será su ira? Otro de los aspectos que vemos aquí en este cuadro, en esta pintura, es que Dios es santo, santo y santo. Se perdieron de decir un precioso amén. Se perdieron de decir un precioso aleluya. Despiértense a la palabra. No tengan pena. No tengan pena. Al principio, cuando yo conocí a Jesús, estaba en una iglesia multidenominacional, por así decirlo. Y muchas personas de otras denominaciones venían a la iglesia porque el predicador era muy, pero muy importante, les gustaba mucho cómo predicaba y muchas personas de otras denominaciones venían a la iglesia. Así que cuando la iglesia tenía más o menos un buen porcentaje de carismáticos adentro que venían a visitar, se podían escuchar los gloria a Dios y los aleluya en el sermón. Las demás personas que no acostumbraban a eso, volteaban y los veían. Pero a esa gente no le interesaba que los vieran, ni siquiera se tapaban la boca. Ellos seguían alabando al Señor de esa manera cuando la palabra de Dios decía algo así contundente.
Y la iglesia aprendió a hacerlo. Y los hermanos en la iglesia aprendieron a hacerlo también. Y entonces a partir de aquellos momentos esa iglesia empezó a hacerlo. No tenga temor, no tenga pena. No mire al de al lado. Sienta que cuando se dice algo precioso en el mensaje que tiene que ver con la magnificencia y la gloria de nuestro Dios, es como para decir nosotros, aleluya, gloria a Dios, y alabar al Señor. Hay gente que hasta levanta sus manos. He escuchado gente que cuando se habla algo de la Biblia que es tan precioso de Dios, la gente se va en aplausos. No es porque están aplaudiendo al predicador, Dios me libre, pero sí porque están aplaudiendo y ovacionando a esa porción que se acaba de explicar, donde podemos ver cómo Dios es glorioso, solo para Dios. Él es santo, santo, santo y tiene poder sobre todo. Y tiene poder sobre todo. Hermanos míos, santo, dice el versículo 8. El versículo 8 en la segunda parte dice, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso. Todopoderoso. No es cualquier cosa, hermanos. A veces decimos, bueno, sí, Dios es todopoderoso, Dios es todo esto, todo aquello, y le empezamos a poner a todos los todos. Perdón, Amber, sé que no pudiste entender mucho de lo que dije. No importa. Dios está presente en todo lugar, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, tiene toda la sapiencia del mundo, del universo. Cuántas cosas, ¿verdad? Particulares tiene Dios, pero escuchen esto. Nosotros lo decimos a veces sin evaluar lo que estamos diciendo, sin darle el sentido verdadero a lo que estamos diciendo. Miren el universo, miren cómo se hizo el universo. Imagínense qué pudo haber habido, la explosión aquella, lo que puede haber pasado en cientos de miles o millones de años atrás, fue la mano de Dios, indiferentemente a lo que puedan decir los científicos. Esta vida no pudo salir de casualidad. Cuando yo analizo mi organismo, cuando yo puedo analizar mi mente, cuando yo puedo ver cómo ordeno mis pensamientos, cuando yo puedo ver cómo puedo expresar amor y cómo puedo expresar sentimientos, yo digo, esto no proviene del mono, proviene de la mano de ese ser glorioso y superior del cual estamos predicando hoy. Él es todopoderoso. Su perfecta pureza está dentro de su poder perfecto. El Señor Dios Todopoderoso es uno de los títulos favoritos de Juan para Dios en este libro de Apocalipsis. Y en la medida en que vayamos en él, nos vamos a dar cuenta de que esta palabra es muy, pero muy pronunciada por Juan dentro de este texto. Ahora bien, el evento continúa. Dios es el infinitamente eterno. El infinitamente eterno nunca se hizo y nunca dejará de ser. Uy, no puedo pensar en eso, es difícil colocar en mi pensamiento la eternidad de un ser. Entonces, pero Dios es eterno. Nunca nació, nunca fue formado, siempre ha existido. ¿Me lo quieres preguntar? No te lo voy a responder porque no lo entiendo, pero algo sí. Y sonrían, porque un día lo comprenderemos en el cielo. Un día, dice la palabra de Dios, que todo el velo que está delante de nosotros se correrá y que veremos inclusive cómo fuimos creados. Ese día todo se aclarará y podremos entender todas las cosas. Gloria a Dios por eso. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Qué precioso. Antes de que fuésemos ya Él estaba.
Antes de que tú nacieses, ya Él existía. Él te formó, Él me formó. Pero no solamente nos formó, sino que estuvo todo el tiempo durante nuestra vida. Es ahora el mismo. Está allí el Padre. No está ausente, está presente. Él es omnipresente. Él está presente. Y aunque pueda estar allá en el cielo de una forma tal vez trascendente, lejana, Él está inmanente también aquí, a mi lado. Dios es trascendente. Allá, mírenlo en su trono, está sentado, rodeado de un arco iris. Miren cómo cantan los ángeles a su alrededor. Miren cómo los ancianos arrojan sus coronas. Ahora, véanlo, que está aquí con ustedes. Cuando ustedes trabajan, cuando ustedes duermen, cuando ustedes se despiertan, cuando ustedes están enfermos, cuando ustedes atraviesan por un problema, cuando ustedes cumplen años y están felices, Él está aquí. No se separa de ti nunca ni de mí. Está allí día tras día. No duerme para vigilarte, para cuidarte, para que tú te coloques en sus manos preciosas y puedas decirle: aquí estoy, Dios, ayúdame a obedecerte, a serte fiel. Quiero seguir contigo. Te siento a mi lado. Y siéntalo, empiece a experimentar su presencia en cada momento. Pero también, como dice ahí en el versículo 8, un día ha de venir en la persona de su Hijo. Jesucristo volverá. Jesucristo vendrá otra vez. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo pondrá su pie en la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo está viniendo ya, hermanos. Solo que falta algo para hacer que esa venida se haga una realidad. Sal afuera y predica la palabra. Sal afuera a decirle a la gente quién es Jesús. Sal afuera y comparte el evangelio, porque hasta que no se escuche el evangelio en todo el mundo, no vendrá el Señor Jesús. Él no pone fecha, depende de nuestras vidas. ¿Por qué no vino el Señor Jesús cuando vino Pablo? Porque cuando Pablo decía que él iba a estar vivo, iba a estar despierto, iba a ver al Señor Jesús viniendo. Porque no se predicó el evangelio en todo el mundo, y eso que el mundo era más pequeño en ese tiempo. ¿Qué de ahora? ¿Qué de ahora con tantos millones y millones de personas? ¿Qué de ahora? Cuando tenemos que enviar a nuestros misioneros, ¿quisieras ir tú? El año que viene tenemos planificado, espero, de 2 a 4 viajes por el Ministerio Hispano. 2 a 4 viajes misioneros. Iremos a El Salvador, iremos a Venezuela, iremos a Guatemala, a Perú, a Chile. Tendremos que planificar. ¿Por qué? Porque hay personas aquí que podemos hacer contactos allá y que eres tú. Y aunque tú no puedas ir por alguna razón, podemos ir por ti. Buenas noticias. Así que empiecen a reunir su dinerito, los que quieran viajar. Pero los que no puedan salir del país por razones conocidas, vamos a hacer misiones también dentro de los Estados Unidos. Y vamos a ir a algunos estados, algunas ciudades donde hay iglesias hispanas que necesitan de nuestro apoyo, y estaremos por una semana compartiendo el evangelio con la gente de aquel lugar, y esas personas vendrán a los pies de Cristo, discipuladas por nosotros, y entonces asistirán a esas iglesias que nosotros vamos a apoyar. Qué precioso, qué precioso. Pero empiecen a practicar aquí antes de ir allá. Empiecen a practicar aquí, porque si no practican aquí, no van a saberlo hacer allá. Él vendrá como ladrón en la noche. Él es el que vive por los siglos de los siglos, dice el verso 9. Ahí no voy a meterme nuevamente, porque ya hablamos de su eternidad. Nada ni nadie puede dominar su gobierno.
Nada ni nadie puede dominar el gobierno de Dios, aunque muchos quieran creer. Y nada puede durar más que su reinado. Hermano, piensa en ello, hermana, piensa en ello. Nuestro presidente dirigirá para 4 años esta nación. Si sale reelecto, serán 8 años acá en los Estados Unidos, pero luego más nunca podrá ser presidente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Dios puede estar en el poder durante toda la eternidad, pero un hombre no. Porque dice, Simón Bolívar dijo una vez en una de sus cartas, que cuando un hombre está en el poder por mucho tiempo, la gente se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarles. Y un presidente no está para mandar a la gente. Un presidente está para que la gente le mande a él. Así que el presidente de un país, Chávez, por ejemplo, ya tiene 12 años en el gobierno, 14 años en el gobierno y ahora en las elecciones quiere ser reelecto por 6 años más, 20 años. Y el país está polarizado. Las elecciones son la semana que viene. Y el país está polarizado. Hay un empate técnico. No se sabe todavía quién pueda ganar. Y si Chávez gana, serán 20 años de gobierno de un solo hombre. Eso es un gobierno ya dictatorial. Nadie puede estar en un gobierno tantos años. Pero Dios sí puede. Dios sí puede. ¿Saben por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él no tiene que hacerse dueño de las cosas como estos dictadores. Porque Dios es el creador. El presidente llegó cuando todo estaba hecho y se está aprovechando de lo que estaba hecho. ¿Entienden eso? Los reyes y los dictadores, los poderosos, podrán estar muchos años en el poder, pero simplemente, siempre tendrán un final. Dios nunca tendrá un final. Nuestro Dios reina por los siglos de los siglos. Amén. Él es infinitamente eterno y Él es infinitamente glorioso, digno de recibir la gloria, la honra y el poder, como dice en el versículo 11. Como dice en el versículo 11. Él es el supremo sobre todas las cosas. Escuchen estas referencias. Existía un término para definir el poder del emperador de Roma en el pasado. Había un término. Este término en latín es el Dominus et Deus Noster. Dominus et Deus Noster. Se usaba en el primer siglo inclusive de la era cristiana y era la expresión del imperio romano para con el emperador y expresaba literalmente, disculpen, se me pasó la página aquí porque toqué lo que no debía tocar, y expresaba literalmente, hermanos míos, que el emperador era para los romanos el Señor y su Dios. Y lo que quería decir esto en latín, al traducirlo a nuestro lenguaje, es: Él es el Señor y nuestro Dios. Hablando del emperador romano, del César. Entonces Juan, en el exilio de Patmos, escribe: no lo es. No, el César no es nuestro Señor. No, Hugo Chávez no es el Señor de Venezuela. No, ni Obama ni ninguno es el Señor de los Estados Unidos. No, ningún hombre que esté en el poder en ningún país del mundo es el Señor de ese país. No, los pastores no son los señores de la iglesia. Los pastores somos los servidores de la iglesia y no los señores, los dueños que le dicen a todo el mundo qué tienen que hacer. No, el Señor es Dios Padre Todopoderoso. Ese es el Señor por siempre, jamás. Amén. Hay un solo Señor y un solo Dios que es digno de ese título. Él no es el emperador romano, no importa lo que intenten hacer forzando a sus ciudadanos y a los cristianos para que lo digan, que esas personas son el Dios de ese país, como fue el caso de Mao Zedong, que mandó a hacer también, así como Nabucodonosor, estatuas
Y cada vez que pasaba allá en la China una persona por delante de una estatua de Mao Zedong, tenían que adorarle, tenían que reverenciarle. Escucha esto, iglesia, y repítelo siempre. Escucha esto: cualquier hombre poderoso o no, el mismo emperador romano, palidece en importancia para la iglesia, porque Jehová o Yahvé, Dios Padre, nuestro Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él es el Señor y Dios. En el capítulo 5, y ahora vamos a entrar ya al capítulo 5, pero solamente vamos a tocar una partecita de él, el versículo 1. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Hermanos, este versículo está hablando de una autoridad. Cuando usted sale a predicar la palabra de Dios, cuando usted va a las casas a predicar la palabra de Dios y no lleva la Biblia, está perdiendo un poco de autoridad, si no toda. Porque cuando yo predico la palabra de Dios, tengo que tener el libro de donde yo aprendí a predicarla, aunque me la sepa de memoria. Tengo que ir. Cuando usted llega a la iglesia sin la Biblia, el día domingo, o a un estudio bíblico X, usted está perdiendo autoridad. Porque no importa cuánto sepa usted de la Biblia, no importa si pasó por un instituto bíblico o por un seminario, la Biblia es la autoridad sobre todo lo que usted cree. Así que el que estaba sentado en el trono, y lo puse con letras mayúsculas, trono, revela que Él es supremo porque está en el trono, en primer lugar. Supremo sobre todas las cosas. O sea, Él es el rey porque está en el trono. Él tiene el libro en su diestra. Tiene el libro en su diestra. Dice que en su mano derecha hay un rollo, un pergamino, ¿verdad? Un libro. Ay, me disculpan que estoy un poco incómodo con mi pierna izquierda. Así que en su diestra. Ok. Dice el versículo 7, más adelante, que se acercó y recibió el rollo de la mano en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el que estaba sentado en el trono entrega en el versículo 7 el rollo a alguien. Ahí no voy a llegar hoy. A esa parte no vamos a llegar, pero lo que quiero es tenerlo como referencia. En el versículo 7 dice que de su mano derecha le entregó el rollo a otro. De su mano derecha. Él tiene en su diestra el rollo. Vamos a ver qué simbolismo hay aquí en Apocalipsis con esto de tener un rollo en la diestra. La palabra diestra se relaciona con autoridad. La palabra diestra se relaciona con autoridad. Pero no es una autoridad cualquiera, hermanos. Y en este caso no es una autoridad cualquiera. Cuando yo estoy hablando de autoridad en Apocalipsis, que es la autoridad de Dios, fíjense a todo lo que me refiero. Fíjense, me estoy refiriendo a la autoridad como mando. Él manda. Él es el jefe, Él es el capitán o Él es el general. También me estoy refiriendo a imperio. O sea, Él es el emperador de todo el universo. Me estoy refiriendo también a poderío. Él tiene poder que no tiene ningún otro. No hay más poder que el de Él. Él tiene potestad sobre todas las cosas. No es solamente poder en el sentido de tener poder, sino que su poder le da derecho a tomar o quitar, a tomar o a dejar. Él tiene derecho a tomarte a ti, a quitar tu vida, a dártela, a perdonártela. Él es el único que tiene derecho a decir si tú vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Por el poder del Espíritu Santo. Él tiene dominio. O sea que todo lo que tú tienes no es tuyo, ni siquiera lo que cargas puesto en este momento. Ni siquiera eso.
Él tiene soberanía. Él es soberano sobre toda una nación, sobre todo un continente, sobre el mundo entero, sobre el imperio de todo el universo. Él es el magisterio. O sea, tiene magisterio. Es el juez que no puede ser cambiado y que no se equivoca jamás en ninguno de sus juicios. Pero sobre todo, Él es lo magno, lo superior. No hay nada ni nadie por encima de Él. Esto, hermanos míos, quiere decir la palabra diestra en el sentido de autoridad. Y Jesucristo en este momento está a la diestra del Padre. O sea, Jesucristo es la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hermanos, Él es el sustentador, según este versículo que hemos leído. Él es el sustentador de todas las cosas. Y si leemos un poquito más abajo en el versículo 11, dice que Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y llegan a existir. Nada en toda la creación existe fuera del sustento de Dios. Usted tiene aliento esta mañana porque Dios te dio ese aliento. Tu corazón está latiendo en tu pecho en este momento porque Dios está haciendo que tenga vida. Y si Él quiere detenerlo, así que lo podría hacer y lo hará, Él es el sustentador de todas las cosas. Si Dios quiere dejarte sin vida en este momento sentado en esa silla, Él te va a dejar sin vida en este momento. Porque tu vida le pertenece a Él. Y eso no es malo. Él es soberano sobre todas las cosas. Vamos a hablar de este libro. ¿Qué contiene ese libro? ¿Qué está escrito en ese libro que tiene Él en su mano? La visión sigue intacta en el capítulo 5. Donde Juan dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro de adentro y de fuera sellado con 7 sellos. Según tenemos en la revelación profética, este libro contiene los planes de Dios preordenados, o sea, ordenados previamente para el curso de la historia, específicamente previos al fin del mundo y específicamente previo a la consumación del reino. Un poco enredado, pero esa es la realidad. Ahí Él tiene sus planes. Aquí están los planes de Dios. Lo que va a pasar está aquí. Lo que ha pasado está aquí. Lo que está pasando está aquí. Este pergamino contiene la voluntad de Dios soberana, de Dios. Perdón por haber repetido 2 veces Dios. Este pergamino contiene la voluntad soberana de Dios para toda la creación y de la redención final. Y Él solo sostiene en su mano esto. Lo sostiene Él solo en su mano. Y esto lo hace Él porque Él es nuestro soberano Dios. Dios el Padre tiene el destino del mundo en la palma de su mano. ¿Es esta una buena noticia o qué? ¿Es esto una buena noticia o qué es? Esta es la mejor noticia, hermanos. Que Dios tenga tu destino en su palma. Así que confía en Él, que todo lo que Él haga por ti va a salir bien. No te esfuerces en hacer algo por ti. Deja que Él haga por ti todo lo que tiene que hacer. He estado escuchando las campañas políticas, hablando otra vez de esto, las convenciones de los partidos estas semanas. Mi gran consuelo es que ni Barack Obama ni Mitt Romney en los Estados Unidos y mucho menos Chávez y Capriles en Venezuela mantienen al mundo en la palma de sus manos. Gracias a Dios. Digan amén. Gracias a Dios que ninguno de esos políticos ni por ningún político del mundo nos tiene en la palma de su mano, porque si no, qué desastre serían nuestras vidas. Por muy inteligente y por mucho que yo me incline a unos y a otros, a unos sí y a otros no, ninguno puede hacer lo que hace Dios cuando te tiene en el hueco de su mano. Ningún hombre poderoso que parezca es soberano por encima de Dios. Pero escuche lo que concluye la Biblia. Dios es el soberano de todos. Él traza el curso de los países. Él tiene el destino del mundo en sus manos
Él tiene el destino del mundo en las yemas de sus dedos. En las yemas de sus dedos, Él dirige al mundo como Él quiere. Él es santo encima de todo. Tiene poder sobre todo. Es infinitamente eterno. Es infinitamente glorioso. Es supremo sobre todas las cosas. Es sustentador de todas las cosas. Es soberano sobre todas las cosas. He aquí, hermanos y hermanas, Él es Dios. Él es el Padre. Él es el Trino Dios. ¿Y qué del Hijo? ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice Apocalipsis del Hijo en el capítulo 5? No dejes de venir la próxima semana, invita a la gente porque estoy seguro que la semana que viene te vas a tener que levantar de tu silla con el deseo de aplaudir y ovacionar a nuestro Dios en medio de la predicación por la sorprendente presentación que la Biblia nos hace en Apocalipsis 5 del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ponernos de pie y yo voy a intentar también lo mismo delante de esta presencia gloriosa de Dios. Párese, como dicen por allí algunos, póngase sobre sus pies. Es más fácil ponerse sobre sus pies que ponerse sobre sus rodillas, pero es mejor ponerse sobre sus rodillas. Yo voy a intentar pararme, hermano. Quiero que hoy oren por mí. Y el día que el Señor me llame a su presencia y esté delante de Él, yo soltaré el bastón, si es que todavía lo tengo en la mano. Yo espero no tenerlo en la mano más de esta semana, porque ese día será especial. Ese día cuando tú y yo estemos delante del trono, y será un día de juicio, pero será un día de bendiciones, porque ese día Dios te va a decir a ti, hermano y hermana, y me va a decir a mí: ven, ven a la presencia de tu Dios para siempre y por siempre. Escoge a Dios siempre, hermano. No escojas a políticos, y aunque tengas que votar ahora en estas elecciones aquí en los Estados Unidos, toma en cuenta esto. Ponte primero delante de Dios, porque Él tiene un propósito con este país, y su propósito lo va a cumplir con quien esté allí. Así que oremos siempre para que el Señor pueda cumplir su propósito en la vida de quienes estén gobernando nuestra patria, y que te gobierne a ti. Déjate gobernar por Dios, hazle caso, obedécele, y verás cuántas bendiciones traerá para tu vida. Si le desobedeces, siempre vamos a vivir en una situación de dolor, de tristeza, de dudas, de llanto muchas veces. Obedécele, aunque obedecerle sea duro, aunque dar un paso sea muy fuerte para ti, aunque con ese paso tengas que sacrificar algunas cosas. Obedécele, que solamente los obedientes, los fieles a Dios, arrebatan el cielo. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias por tu palabra. Prepáranos para la semana que viene, para poder conocer al Hijo, Señor, tal y como tú quieres que le conozcamos. Aquel que abrirá el rollo, aquel que es el único digno de quitar los sellos. Padre de la gloria, danos, Señor, inteligencia, claridad para comprender todos estos mensajes que estamos predicando, y ponnos, Señor, en tu presencia para obedecerte, amarte y alabarte. En el nombre de tu Hijo. Amén.